compañeros, muy buenas noches ya para todos. El día de hoy vamos a ver algo de finanzas internacionales, propiamente lo que nos referimos a que es un mercado de deuda. Entonces, hoy me van a acompañar y vamos a investigar un poco más y a explicar de una forma más sencilla qué es el mercado de deuda. Antes que nada y para empezar, bueno, es un tema relacionado obviamente con las finanzas internacionales y podemos empezar a definir mercado en dos palabras totalmente diferentes: mercado y deuda. Vamos a entender el mercado. La definición básica del mercado es el sitio o es el lugar donde se encuentran diferentes personas y hacen diferentes cambios, intercambios entre bienes, productos o servicios. Es la definición clásica que tenemos del mercado. Es una definición clásica porque está en análisis. Ya no tenemos que disponer propiamente de un sitio para poder comercializar entre nosotros, con una población e incluso con otros países a nivel ya internacional. Desde una bodega o un sitio web podemos enviar y recibir mercancías y estamos comprando y vendiendo bienes, productos o servicios. Sería la definición en este momento de lo que es mercado, donde se aglomeran las personas para hacer ese intercambio. ¿Qué tenemos justo después del mercado? La deuda. ¿Qué es una deuda? Es ese compromiso que nosotros adquirimos como persona, como empresa, que en algún momento todos hemos tenido con familiares, con compañeros, con los bancos. Podemos adquirir un préstamo de un dinero si necesitamos cubrir o realizar algún proyecto, y después de un periodo de tiempo establecido por un plazo, por ciertas cuotas, diferentes pagos, en este caso si estamos hablando de un banco en una fecha en específica, regresamos ese dinero con un interés. Ese interés es nuestra ganancia. Recordemos que el dinero cambia a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el dinero siempre se valoriza. Si yo adquiero y tengo unos dólares que compré hace 2 años a un precio de 2.800 moneda peso colombiano y en este momento los vuelvo a vender o adquirir, me daré cuenta que el dólar está sobrevalorado por encima de los 4.000 pesos colombianos. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy teniendo ninguna ganancia, sino estoy teniendo una pérdida. La idea de la deuda es poder cubrir una necesidad o adquirir ese préstamo de dinero adicional que necesito, y es un compromiso en el cual yo debo regresar y volver a cancelar a la persona o a la entidad que me hizo el préstamo de ese dinero. Bueno, estamos pasando en este momento por una situación bastante complicada. Estamos hablando de ya lo que es marzo acá en Colombia, en el año 2020, donde hemos tenido un brote de una epidemia ya de un virus. Realmente hace unos pocos días se catalogó como pandemia, pero antes de hablar de este tema y de cómo ha afectado la economía, quiero comentarles un poco sobre el capital. Siempre creemos que el capital es dinero, aunque realmente no es así. El capital es una forma socioeconómica en el cual nosotros adquirimos bienes y servicios a través de la producción, a través de la venta. Nosotros podemos crear algo para ofrecer a los demás y a través de eso obtenemos un beneficio para nosotros mismos. Realmente el capital es un interés socioeconómico. A través del tiempo, el capital se definió desde el siglo XV y el capitalismo toma su auge después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos, ya considerado una potencia económica, frente a la Unión Soviética, que se encamina a impulsar como el comunismo como su forma socioeconómica en ese momento. Es entonces donde el capitalismo toma mayor fuerza.
y el capitalismo consiste más en la producción y venta de los insumos, de cubrir buenas necesidades, de abastecernos con productos de la canasta familiar, entretenimiento, entre otros muchos servicios que utiliza el ser humano, donde hay unas minorías y hay unas mayorías que se afectan. ¿Qué quiere decir? Que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Eso lo vemos en países latinoamericanos, en Colombia precisamente, donde nosotros estamos. Se ve mucho por la desigualdad que hay y la falta de educación y oportunidades. Les comento todo esto para entender un poco hacia dónde quiero llegar con el mercado de deudas. Pero el capitalismo, que es el sistema económico que estamos manejando nosotros en este momento, beneficia mucho a las familias poderosas, a los dueños de las empresas y a las grandes riquezas, a esas mayorías que se privilegian por encima de las personas que están debajo, por aquellos campesinos, por aquellos que se dedican realmente a una producción en pequeña escala o hacia otras empresas. Después de eso, bueno, saltando al contrario del capitalismo, existió el comunismo, se desarrolló mucho en ese periodo de la Guerra Fría y que en este momento y enfrentando esta pandemia que estamos viendo, vemos cómo China ha logrado sobresalir poco a poco en cuanto al brote de este pequeño virus que empezó alrededor de, o se reportó por primera vez el 31 de diciembre del año anterior, del 2019. En el mundo nosotros manejamos diferentes economías, diferentes mercados. Tenemos la oportunidad de enviar, recibir mercancías con cualquier parte del mundo a través de la globalización, de medios de comunicación. La Internet se convirtió en uno de los puntos más amplios que podemos utilizar para la comunicación, para la transferencia de activos, de bienes, de servicios. China, como nos demostró y como lo dijo el senador Gustavo Petro hace poco en un video en redes sociales, eh, nos dimos cuenta cómo el mundo depende mucho de la economía de China. Es cierto y para nadie es un secreto que allá es donde se ensamblan muchas de las piezas tecnológicas, donde están las grandes marcas en el mundo, donde la mano de obra es mucho más económica, donde la producción es a gran escala. Y esto que ha pasado, esta pequeña recesión en los trabajadores por un brote, por un virus que surgió en la ciudad de Wuhan, ha hecho que o que este gobierno privatice la vida por encima de los intereses sociales y económicos que tienen los países. Vimos el caso de ya hace 3 meses donde la economía se detuvo y eso ha afectado los diferentes mercados a nivel mundial. Pero ¿por qué les hablé del capitalismo? Un poco sobre el comunismo. De una forma muy sencilla podemos entender que el capitalismo se refiere a la producción y venta de lo que nosotros realizamos. ¿Qué quiere decir? En China los trabajadores, ellos reciben un salario por su labor realizada, como cualquiera de nosotros en cualquier trabajo independiente. Nosotros recibimos un beneficio por nuestro tiempo de trabajo. Pero si en este momento y vimos cómo por primera vez ellos detienen la producción, sin producción y sin tener eh, acceso a esas ventas que nosotros realizamos, no obtenemos ninguna ganancia. Es por eso que muchos mercados en el mundo se han visto afectados. De un momento para otro retenemos la producción y rompemos la cadena donde nosotros colaboramos a las empresas obtienen beneficios a través de la venta de sus productos, bienes o servicios y nos los retribuyen a nosotros mismos como trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en el momento en que empezamos a producir para que otras personas y otras empresas adquieran nuestro producto, nos quedamos cortos a esa retribución que nosotros tenemos. Entonces estamos rompiendo esta cadena y se ha visto cómo las bolsas de diferentes partes del mundo y la economía se ha visto afectada y se ha visto en grandes pérdidas, especialmente Colombia, donde nosotros dependemos mucho de una economía basada en los hidrocarburos y donde no tenemos un fuerte balance
en las exportaciones. Importamos más de lo que exportamos en este momento. Entonces, si los trabajadores no se encuentran manejando la maquinaria y no hay producción, es muy difícil que con algún producto podamos llegar a cerrar una venta. Estos son realmente esquemas de lo que estamos viviendo en este momento, de cómo el mercado es tan volátil y tan susceptible a diferentes cosas que puede recibir la humanidad. Eh, bueno, el virus realmente se creía, o el gobierno en muchas partes del mundo ha realizado un proceso correcto como uno inequívoco a lo que se debe hacer. Vimos como en 10 días China logró construir 2 hospitales públicos para las personas, porque ellos priorizaron la vida de las personas y la salud de sus mismos trabajadores antes de los intereses económicos que pueden llegar a tener sus gobernantes y sus empresas. Caso contrario a lo que pasó en Europa, lo que pasa en este momento en Francia, en España, en Italia, que ha sido el segundo país más golpeado por este brote, es que Europa tuvo cierta duda sobre lo que debía ser las restricciones y no se tomó en serio la capacidad que podía llegar a tener este brote. En este momento vemos un gráfico de los brotes de la muerte, de que esto recordemos se ubica ya como pandemia según la Organización Mundial de la Salud, y donde en nuestro caso hace menos de 6 días reportábamos un solo caso en Colombia. Diferentes partes del mundo muestran ya cuántos infectados puede llegar a tener y cómo esto va a afectar poco a poco la economía y tal vez un poco la calidad de vida o lo que venimos acostumbradas nosotros las personas a tener día a día. En Colombia presentamos ya 93 casos donde no se ha seguido realmente, eh, no se ha seguido los esquemas, las normas de seguridad, y debemos como personas, como colombianos, hacer frente y poner de nuestra parte. El gobierno tardó, tuvimos una ventaja de 2 meses para prepararnos, pero tardó. Deberíamos o deberían ya estar en este momento cerradas las fronteras, aún así no se realizó y siguen abiertas con diferentes partes y conexiones en el mundo. Cerramos nuestra frontera con Venezuela, sabiendo que en Venezuela no había ningún brote y virus en ese momento. Ya es muy tarde realmente cerrar fronteras, pero el interés de este tema realmente no es el coronavirus o lo que estamos viendo en este momento. El interés de este tema es cómo las personas que se encuentran en aislamiento total, en cuarentena, en sus casas, pueden afectar el balance del mercado en general, de esa cadena tan susceptible de la producción, de la venta, de la adquisición de bienes, productos y servicios, donde se supone el mercado siempre está en ascenso. Nosotros vemos un beneficio, las empresas ven una retribución, porque con ese fin se crean las empresas, para obtener beneficios, recolectar beneficios para sus inversionistas. En la bolsa de valores pasa algo bastante inquietante y es el tema que se le está dando en este momento y cómo se busca a veces suspender las actividades para mitigar un poco el daño que se está ocasionando en este momento. Bueno, y ya con una definición en cuanto a lo que es mercado, en cuanto a lo que es una deuda, el mercado de deuda en esta página web, que es del grupo financiero Monix, es una página mexicana y donde nos invita a nosotros a hacer diferentes tipos de